No descarto que haya gente que sí hubiese pensado que Sean Strickland se iba a llevar la victoria o que hubiera apostado por él. Obviamente habrán sido la minoría. Creo que todos pensábamos que pues era una pelea hasta cierto punto fácil para Israel Adesanya y creo que lo incluimos a él en esa categoría. Pero bueno, Sean Strickland hizo lo suyo, o sea, no le quiero restar ningún mérito, todo el mérito para Sean Strickland por la victoria. Lo que parece un poco sorprendente es que lo vimos realmente utilizar el 1-2, ¿no? O sea, un jab y después la derecha. Lo que hizo muy, 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 muy bien fue chequear todas las patadas bajas, no dejar a Israel Adesanya encontrar los ángulos, presionarlo, que es algo que muchas veces se ha pensado que puede ser la llave a la victoria, pero nadie logra hacerlo de manera consistente ni de manera sostenida, ¿no? Durante todo el combate. Queda de lado el hecho de que Israel Adesanya es innegable que no se vio como suele verse, que no tengamos idea de si hubo alguna lesión, algún malestar físico, un tema de salud, etcétera. Pero juzgando por lo que vimos en la jaula, fue una actuación muy, muy pobre en la que nunca hubo sentido de urgencia, incluso cuando era claro para todos en el quinto round que si no noqueaba iba a perder el cinturón. Siguió peleando hacia atrás, ¿no? Siguió peleando hacia atrás ante un Sean Strickland que si algo hay que reconocerle también es la concentración, apegarse a su estrategia, apegarse a su plan de juego. Bueno, él mismo sale a decir que la estrategia era luchar, ¿no? Y que el campamento lo hizo con base en eso. Pero si te plantas a intercambiar con él en el striking y no te sientes en peligro y notas que lo que estás haciendo está funcionando, sigue con eso, ¿no? Entonces, en ese primer round, insisto, con ese 1-2 es con el que lo ponen en malas condiciones, lo termina enviando a la lona y consigue algo que nadie más había conseguido en la división de peso medio, ¿no? Repito, Sean Strickland es el primer peleador en enviar a Israel Adesanya a la lona con un golpe en peso medio dentro de UFC, porque si bien Alex Pereira le termina ganando por nocaut técnico, es una parada del referee mientras Adesanya todavía está de pie, ¿no? Insisto, parece sorprendente que con eso le haya alcanzado a Sean Strickland para enviarlo a la lona y lo tiene en muy malas condiciones en ese primer round en el que parecía que lo finalizaba y, siendo sinceros, creo que le termina beneficiando a Sean Strickland el no haberlo finalizado en ese primer round, porque si no ahorita estaríamos hablando de que fue una casualidad, un golpe de suerte, que si Adesanya se hubiera podido recuperar en los demás rounds lo hubiera superado. Creo que para legitimizar aún más la victoria de Sean Strickland, el hecho de haberlo superado a lo largo de 4 de los 5 rounds del combate deja mucho más clara su victoria y hace menos posible el poderle cuestionar o decir que fue cuestión de suerte, ¿no? Obviamente ya he leído toda clase de comentarios de fans de Adesanya que hablamos de si tal vez se dejó ganar por alguna razón, si estaba enfermo, si estaba lesionado. Lo que ustedes gusten y manden, todo eso sale sobrando. Sean Strickland hizo lo que tenía que hacer. Parece mentira que Israel Adesanya haya vencido al calibre de peleadores que ha vencido y que haya sido Sean Strickland usando muy pocas herramientas quien lo haya superado de manera tan clara, ¿no? Insisto, la concentración de Strickland es incuestionable. Es hasta los últimos 20 segundos del último round, cuando ya sabe que no puede pasar nada ya en esos últimos segundos, donde saca toda esa adrenalina y saca el Sean Strickland que todos conocemos y le empieza a gritar. Bueno, no se entiende obviamente en la transmisión, él lo comenta después en la conferencia de prensa, que no está muy seguro, pero que le parece que lo que le gritaba era, vamos, Chino, pelea, venga, Chino, haz algo, ¿no? O sea, fiel a lo que estuvo diciendo todo el tiempo durante la previa. De ahí, pues bueno, no hay más que decir, ¿no? Se termina llevando una clara victoria por decisión. El propio Israel Adesanya se acerca a felicitarlo. Por ahí también primero se acerca a reclamarle por los comentarios que hizo sobre su perro. Sean Strickland tocó ese punto también en la conferencia de prensa, que por acá, bueno, aprovecho y hago el comercial. En este canal es en donde pueden ver la conferencia de prensa de Strickland, las
50 palabras que habrá dicho Israel Adesanya hasta el momento, lo que dijo Dana White, etcétera. Si no se han suscrito, si no se han ido a formar allá, no sé qué estamos esperando, porque bueno, todo lo que ya no puedo subir acá se está subiendo en este canal. De ahí, pues bueno, lo otro a destacar es, o bueno, a comentar, es que Israel Adesanya se presenta a la conferencia de prensa, pero solamente dice que pues ya hablará en otro momento y que por ahora lo que necesita es estar con su familia y estar con la gente que lo quiere y que va a dejar que sea su entrenador quien pues responda a las preguntas por lo que pasó en la pelea, ¿no? Obviamente, pues quien no es fan de Israel Adesanya, pues toma esto como, bueno, reclama esto para decir que pues salió uno de los comentarios que leía por acá en redes sociales, que corrió tanto dentro de la jaula que después todavía corrió de la conferencia de prensa y que de manera cobarde había dejado que fuera su entrenador quien diera la cara ante los medios. Por ahí, pues bueno, no cerrando, sino ya para dar pie a sus preguntas, porque la verdad es que hay muchísimas preguntas sobre lo que fue este combate. Creo que nos quedan dos cosas claras, ¿no? Una es que nos pueda caer bien o mal Israel Adesanya. Lo hemos visto suficientes veces en el octágono como para tener un parámetro y que nos quede claro que no estuvo a la altura del promedio de sus actuaciones. Cualquiera que haya sido la razón, eso es aparte. No demerita que Sean Strickland hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer, tomó la oportunidad que tenía frente a sí e hizo el trabajo perfecto, presionándolo, nunca dejándolo encontrar la distancia, sentirse cómodo para llevarse la victoria y conquistar el cinturón, ¿no? Ya habrá quien nos diga, incluyendo al entrenador de Israel Adesanya, que dice que simplemente fue una mala noche y que no hay excusas, pero que fue una mala noche y que está convencido de que haciendo ajustes menores, sin problemas se pueden llevar el resultado en la revancha. Ahora, este es el tema o un tema importante que quiero tocar y que quiero pues destacar un poco y que fue de lo que vi bastante en sus preguntas. El tema que quiero destacar también es lo que pone acá David y lo voy a poner después en las preguntas. Revancha inmediata, sí, no, ¿por qué sí, por qué no? Entonces, acá tenemos que, dice, no sé si tiene sentido una revancha inmediata, quizás si UFC lo quiere para terminar de acabarlo contra Chimaev y levantar a Chimaev como nueva figura en su lugar. No creo, la verdad es que no creo que digo, si bien de las últimas 3 peleas podríamos decir que Israel ha perdido 2, también podríamos darle la vuelta a ese argumento y decir que de las últimas 6, pues solo ha perdido 2, ¿no? Es cuestión de cómo lo interpretemos. Algo que también me parece justo destacar es que el tipo ha sido, sin temor a equivocarme, el campeón más activo, bueno, quizá compitiendo con Alexander Volkanovski, que es su amigo y compañero de gimnasio. Déjenme ver si tengo por aquí el dato exacto. Israel Adesanya viene compitiendo 3 veces por año en promedio, ¿no? Entonces, creo que por ahí a lo mejor eso le pueda estar pasando factura o pueda tener algo que ver. Creo sinceramente que tal vez lo que merece es no sé si lo que merezca, sino lo que tal vez necesita es un descanso, dar movimiento a la división. Creo que Dana White hablaba de hacer una revancha inmediata, ¿no? Que le parecía interesante, obviamente porque la promotora ha apostado fuerte por Israel Adesanya, es uno de los peleadores que mejor cobra, es uno de los peleadores que sí vende pay-per-views sin que sea una cosa exagerada, pero también me parece que hay una narrativa que puede encajar bien y que puede funcionar y es darle movimiento a la división, que Sean Strickland enfrente a Dricus du Plessis y apostar o bueno, tomar en cuenta que a lo mejor Dricus le pudiera ganar a Sean Strickland y ahora hacer esa pelea Dricus contra Adesanya con Dricus como campeón, me parece que es algo que puede funcionar también de cierta forma. Pero bueno, como decía, vamos a pasar a sus preguntas relacionadas a esto, que son bastantes. La primera que dice, lo siguiente para Strickland, ¿y crees que será un campeón dominante? Campeón dominante, digo, todo puede pasar, ¿no? Pero si tomamos en cuenta los nombres que están en la división, el que muchas veces a Sean Strickland se le ha criticado que lo único que lanza es un jab, que tiene por ahí un par de peleas en las que termina perdiendo decisiones
donde no muestra gran cosa, sumamos que realmente no tiene poder de knockout de un solo golpe, es difícil pensar en un reinado dominante. Creo que de las cosas buenas que le pasó es que se hizo amigo de Alex Pereira, y que Alex Pereira es un tipo enorme para la división y no le veo sentido a que baje. Pero sin duda, o sea, Alex Pereira creo que podríamos apostar a que le volvería a pasar por encima a Sean Strickland. Ya de ahí en fuera, pues está Dricus, está el eterno Robert Whittaker. Creo que la división es complicada para Sean Strickland. Yo pensaría que lo siguiente tendría que ser enfrentar a Dricus du Plessis, pero bueno, realmente puede pasar cualquier cosa, ¿no? Los únicos que saben qué es lo que más le conviene a la promotora, pues es los matchmakers y Dana White. Entonces creo que ese combate o esa estrategia puede funcionar. Enfrentarlo con Dricus, y si Dricus gana, tienes la pelea que más vendería, digamos, por la rivalidad que hay, y podrías justificar el darle una revancha a Israel Adesanya, ¿no? Si estamos hablando de, bueno, acá nos dicen Strickland es el GOAT. No, obviamente no es como que le ganas a este y ya en automático heredas todos sus logros, pero sí quisiera acotar que ahí ya había gente que estaba poniendo a Israel Adesanya en el mismo nivel que Anderson Silva, y me parece que eso, digo, no es que me dé gusto que haya perdido Israel Adesanya, pero creo que esta derrota pone en perspectiva las cosas y nos deja claro todavía que lo que logró en su momento Anderson Silva en su prime está por encima de lo que nos ha mostrado hasta ahora Israel Adesanya, ¿no? De ahí, bueno, ves una revancha, sí la veo porque se trata de Israel y porque Dana White ha expresado directamente su interés en ello, pero una cosa es lo que piensas en el momento y otra es lo que ves ya cuando te sientas con la gente que te ayuda a tomar esas decisiones. Creo que la división, si tomamos en cuenta que Israel Adesanya perdió el cinturón y le dieron la revancha inmediata ante Pereira, vuelve a perder el cinturón y darle de nuevo una revancha es estancar un poco la división. Entiendo también los argumentos de que si alguien tiene méritos o podría tener méritos para recibir revanchas consecutivas, sería Israel, por lo que ha logrado en la división, por lo activo que se ha mantenido y por la cantidad de carteleras de pay-per-view que ha encabezado para UFC. Pero también me parece una buena oportunidad para darle un poquito de frescura a la división, enfrentar a Sean Strickland con alguien más, darle un poco un cambio a la división y que haya una pelea de campeonato que no involucre a Israel Adesanya, y ya después ver qué pasa, ya después ver si lo enfrentas con alguien más antes o si decides darle la revancha directamente por el cinturón. Pero no creo que la situación ideal sea darle una revancha inmediata. Quizás sí dejarlo esperar un rato si no quiere tomar otra pelea, que Strickland enfrente a alguien más y de ahí Adesanya vuelva a retar por el cinturón. Bueno, como ya mencionaba, ¿no? Hay muchas teorías sobre qué habrá pasado. Por acá nos dicen, tengo la sensación de que Izzy no quiso pelear por alguna razón, económica o personal. Yo me inclinaría un poquito más por el hecho de que a veces simplemente no sales en tu día, ¿no? A cualquiera le puede pasar en cualquier ámbito, y más en uno tan complejo como son las peleas. Simplemente hay momentos en los que no es tu día, las cosas no te salen, no logras en ponerte en acción, y ha pasado, ¿no? Lo hemos visto varias veces y quizás por ahí pudiera haber sido la situación, más allá de que tal vez pueda haber habido un factor adicional que detonara que este fuera el caso. De ahí, bueno, ¿qué le pasó ahí? Sí, pues sí, lo que decíamos, ¿no? Nadie se explica exactamente. El estilo de Strickland también hay que reconocerlo, esa presión nunca lo dejó encontrar su distancia, nunca lo dejó pensar, acomodar sus ideas, más allá de que no haya podido enchufarse. ¿Qué sigue para Strickland después de UFC 293? Creo que, como decía, lo más viable, por ahí está Jared Cannonier, que pues bueno, estaba o estuvo como peleador reemplazo, ¿no? Dio el peso y todo, y ahí hay dos cosas. A veces pensamos que el simple hecho de que alguien se presentó y dio el peso, ya en automático lo convierte en el siguiente retador, pero no funciona siempre así. No ha sido siempre el caso.
a menos que te apellides Covington, ¿no? Que fue lo que vimos, o sea, con un Colby que venía de inactividad, de larga inactividad, solamente se presentó a dar el peso en Inglaterra, lo dio y consiguió que le garantizaran la oportunidad. No creo que ese vaya a ser el caso para Jared Cannonier. Creo que por ahí la oportunidad va a pasar por Dricus du Plessis. Creo que esa sería la pelea que sigue para Sean Strickland. De ahí, sí, bueno, acá coincido con Lucas y un saludo. GSP y Silva se mantienen en sus puestos como GOATs de sus divisiones. Sí, la verdad es que tanto Kamaru Usman como Israel Adesanya, que eran quienes venían haciendo ruido en peso welter y en peso medio, me parece que sin demeritar todos sus logros, se terminaron quedando un escaloncito abajo, ¿no? De ahí, si durará Strickland como campeón, como ya mencionamos un poquito eso, ¿no? Me parece que la división es complicada. Me parece que obviamente hay que darle ya ahora todo el beneficio de la duda al campeón y ponerlo como favorito ante quien sea, pero creo que hay nombres, en lo personal me viene a la mente Robert Whittaker, aunque tendrá que hacer méritos para llegar de nuevo a la pelea por el título. El mismo Dricus du Plessis, que su estilo también es de presión, su estilo también es frontal, puede ser una prueba dura para Sean Strickland. De ahí, bueno, vamos a checar acá otro de los comentarios. Bueno, seguimos con lo que fueron sus preguntas. Dice, ¿crees que Israel gane la revancha contra Sean y si no la gana se retirará? Es difícil, ¿no? O sea, una vez que pierdes contra un oponente, la parte mental entra mucho en juego y no sé, ¿no? Podríamos decir que Israel ya lo vivió con Pereira y se tardó más de una revancha para poder conseguir la victoria. Pero si habláramos, digo, no podemos escondernos de lo que decíamos, lo digo a título personal, hace unos días, pensando que Israel Adesanya podía ganarle tranquilamente a Sean Strickland. Entonces, yo tendría que respaldar ese argumento y decir que sí, pero con base en lo que vi este sábado, más allá de factores extra jaula que pudieran haber sucedido, Israel no pareció tener respuesta para ese estilo frontal y de presión de Sean Strickland y también destacar de muy buena defensa, ¿no? Que es algo con lo que tal vez no contaba enfrentarse. Israel siempre encuentra el espacio, Sean Strickland no se lo permitió, defendió muy bien las patadas abajo de ambos ángulos, no abrió ninguna ventana de oportunidad para que Israel pudiera conectarlo. Entonces, pues bueno, de pronóstico reservado esa revancha. Lo que sí me queda claro es que no creo que Israel esté pensando en el retiro tan a corto plazo, independientemente de los resultados. De ahí, ok, ¿crees que la victoria de Strickland beneficia o perjudica a la UFC? Me parece que depende de un poco de cómo lo veamos. Yo diría, creo, a mi entender, que le beneficia porque le da un poco de frescura a la división. Vemos una cara nueva, tendremos una pelea de campeonato siguiente con un campeón distinto. Y creo que abre el panorama de la división. Puedes hacer una pelea titular, reitero, que no involucra a Israel Adesanya y después volverlo a meter en la ecuación. Quizás perjudica desde el punto de vista que UFC se ha empeñado en poner a Israel Adesanya como una de las caras, ¿no? Nuevas de la promotora. Es un tipo que genera mucho en redes sociales, es un tipo que vende pay-per-views, pero por otro lado podríamos apostar a que el tener un campeón norteamericano, en donde Estados Unidos es el principal país consumidor o que paga pay-per-views, pues por ahí pudiera ver un repunte, ¿no? No me parece que Sean Strickland sea un tipo que venda mucho, pero sí puede llegar a ser interesante dependiendo contra quién lo enfrentes y se le puede sacar provecho. Hay formas de que esto sea un beneficio para UFC. Creo que para darle cierre, hay formas de meritar lo logrado por Sean Strickland y decir que Israel Adesanya no tuvo una buena noche, que algo más le pasó fuera de la jaula, pero creo que lo justo ahí tendría que ser, las reglas son así, ¿no?
te presentas a pelear el día que te tienes que presentar a pelear, como sea que vengas mentalmente o lo que sea que haya terminado pasando fuera de la jaula, pasa a segundo término, cualquiera le puede ganar a cualquiera y Sean Strickland hizo lo que tenía que hacer. Ser agresivo, presionar, defender bien, no abrir la posibilidad a ser conectado, mantenerse en esa guardia quizás no tan vistosa, lanzando solamente 2 golpes, 3 golpes diferentes a lo largo del combate, pero demuestra que con eso le alcanza para llevarse el cinturón y para dejar abierta la división. Creo que a un par de peleas más, a que haya cierta frescura y a que no sea Israel Adesanya el siguiente retador al título. Que si hay méritos por todo lo que ha hecho, por cuán dominante ha sido en la división, claro que los hay, pero si ya vienes de que te acaban de dar una revancha inmediata, recuperas el cinturón, lo vuelves a perder en la siguiente pelea, me parece que lo justo por ahí tendría que ser dejar que Sean Strickland enfrente a alguien más, quien quiera que sea, a quien ustedes gusten y manden, y ya después de esa pelea decides si le das la revancha a Israel Adesanya o si lo terminas enfrentando con alguien más, dependiendo de los resultados.